Vamos a analizar los modelos atómicos que se encuentran en la página 26 para aclarar un poco el por qué el término modelo atómico y por qué existen muchos. Resulta que del átomo no existe una imagen, no es como la imagen de una célula o de otras partículas que pueden ser percibidas por alguna lente, sino que lo que hay son supuestos o esquemas teóricos matemáticos de cómo podría ser un átomo. Cuando yo dibujo una figura con una central o un núcleo con cargas positivas y alrededor cargas negativas, no es más que un símbolo o un supuesto de cómo podría ser un átomo. Estas investigaciones o estos estudios o supuestos de la forma en la que podría estar distribuidas las partículas de un átomo, tienen su historia desde mucho tiempo, incluso 460 años antes de Cristo, con Demócrito, que fue el primero que estableció la teoría atómica del universo y de hecho fue quien le dio nombre al átomo. En ese momento él suponiendo que eran partículas que eran diminutas y que eran indivisibles, así como indestructibles, ¿verdad? De la materia pura. Aristóteles en esa época también aproximadamente indicaba que la materia estaba compuesta por los 4 elementos, agua, tierra, fuego y aire. Mucho tiempo adelante, en 1803, ya Dalton estableció la teoría atómica. Eso es algo muy importante. Ese primer modelo atómico, ¿verdad?, que ya tuvo bases científicas, no solo supuestos como el de Demócrito, tenía las siguientes pautas básicamente. Primero, que la materia estaba formada por partículas muy pequeñas que se llamaban átomos, ¿verdad? Eso desde la época de Demócrito ya se suponía. También decía que no se podían dividir y que no se podían destruir. A eso se le llamó posteriormente la ley de la conservación de la masa y la energía. También él indicó que los átomos de un mismo elemento son iguales, que tienen su propio peso y sus propias cualidades. Y que los átomos de diferentes elementos tienen diferentes cualidades, ¿verdad? Eso lo reconocemos hasta el día de hoy. También indica que los átomos no se dividen incluso cuando haya combinaciones entre elementos en las diferentes reacciones químicas, que a eso se le conoce como ley de las proporciones múltiples. También él indicaba que los átomos cuando se unían formaban compuestos. El siguiente decía que los átomos se pueden combinar en compuestos diferentes y de esa manera, pues en proporciones diferentes iban a formar compuestos diferentes. Por ejemplo, si yo uno un átomo de carbono con uno de oxígeno, va a ser monóxido de carbono. Pero si uno un átomo de carbono con 2 de oxígeno, va a ser dióxido de carbono. Igual, si yo uno 2 hidrógenos con un oxígeno, va a ser el compuesto agua. Pero si yo uno 2 hidrógenos con 2 oxígenos, va a ser el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Luego, más adelante, en 1898, Joseph Thomson estableció uno de los primeros modelos atómicos. De hecho, él indicaba que un átomo era como una sola esfera de pura carga positiva y que tenía incrustadas las cargas negativas. A esto se le llamaba el pastel con pasas. Él indicaba que era como cuando un pastel tenía pasas incrustadas. El pastel era la carga positiva, que era toda la masa del átomo y que tenía incrustados los electrones. Eso era lo que él suponía, ¿verdad?, para esa época. Luego viene Rutherford, Ernest Rutherford, en el año 1913 aproximadamente, y él ya hizo una deducción acerca de las cargas positivas, y él indicó que las cargas positivas no estaban, como decía Thomson, sino que estaban en el centro o en el núcleo
así como yo se los he indicado, ¿verdad? Que en el núcleo del átomo están las cargas positivas junto con los neutrones. Entonces él dijo que no todo el átomo era positivo, sino que esas cargas positivas se encontraban en un núcleo. Posteriormente, en 1932, viene James Chadwick y él fue el que indicó la existencia y demostró la existencia del neutrón. Les recuerdo que el neutrón es la partícula subatómica que no tiene carga, ¿verdad? No es positivo ni es negativo. En 1900, eso está mal formulado. Bueno, Chadwick estaba después de Planck. Planck en 1900 indicó que la energía con la que se estaba trabajando aquí a nivel atómico se podía irradiar como en paquetes o unidades más pequeñas, y él los llamó cuantos. Esto ayudó mucho en cuanto a lo que fue la medición de cargas eléctricas, ¿verdad?, para las diferentes partículas subatómicas. En 1913, más o menos al mismo tiempo que Rutherford, Bohr estableció que los electrones se pueden ubicar más o menos en ciertos valores de energía. O sea, un electrón va a tener cierta cantidad de energía, depende qué tan lejos o tan cerca esté del núcleo. Entonces, él fue el que indicó que la energía de los electrones en un átomo va a estar como, más o menos en estratos u orbitales, como lo quieran llamar. Entonces, de esa manera, dependiendo de la distancia a la que se encuentre un electrón de su núcleo, así va a ser la cantidad de energía que tenga. Él ya para este tiempo utilizó la teoría cuántica, ¿verdad? Y se estableció la constante de Planck para hacer mediciones energéticas. En el caso de Louis de Broglie, estableció la doble naturaleza de la materia y la energía, ¿verdad? Porque ya para este momento se estaba trabajando con la teoría cuántica, y entonces ya él estableció que la materia y la energía podrían tener propiedades también de onda. Entonces, cuando hablamos de la dualidad, es de onda y partícula. Heisenberg estableció el principio de incertidumbre. Esto fue ya para el año aproximadamente 1927, y él indicaba que era imposible hacer una medición de una partícula subatómica en cuanto a su posición. O sea, yo no puedo decir exactamente en este punto está ubicado un electrón, sino que eso se hace por probabilidades. O sea, yo puedo decir o se puede indicar que un electrón está muy probablemente en un orbital determinado, pero no se puede establecer una posición exacta de ese electrón y tampoco su velocidad. Se puede hacer un aproximado de la ubicación. En el caso de Schrödinger, que fue ya para 1933, él ya estableció el modelo en el que los electrones no están girando ahí alrededor del núcleo, sino que más bien se comportan como ondas, y ellos sí tienen desplazamientos alrededor del núcleo a determinadas distancias y a determinadas energías, pero para esto se utilizan ecuaciones donde se puede establecer una onda electrónica para hallar un aproximado de la región en la que es probable que se encuentre ese electrón. O sea, no se puede establecer un punto específico para indicar a dónde está un electrón, ni para indicar su velocidad tampoco. Entonces, todas estas personas que ustedes pueden ver acá han trabajado para un poco esclarecer el comportamiento
del átomo y sus características. Recuerden que el poder tener un conocimiento más profundo acerca del átomo va a ser trascendente para poder comprender la materia como tal, ¿verdad? Porque ese es el fundamento de la materia. Aquí terminamos en la página 29, esto es pura teoría, ahí pues yo traté de hacerles un resumen de lo más importante de cada uno de los científicos que hicieron alguna aportación. Por si tuviesen alguna duda o alguna profundización que hacer, ¿verdad? Allí estamos terminando hasta la página 29.